Hola, hoy vamos a hablar de creatividad. Soy Ricardo Suárez y espero que les guste. Hace algún tiempo, regresando de un viaje de Nueva York, fui a comer con Teresa del Conde y le empecé a enseñar mi trabajo. De repente le enseñé una foto de Brooklyn Bridge y me dice: José, ¿para qué tomas esta foto? Ya la tomó todo el mundo. Ya todo el mundo ha tomado esta foto. ¿Para qué la tomas? Me dejó helado. Dije, bueno, pues ella, Tere, fue investigadora en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, tiene varios libros sobre arte, fue directora del Museo de Arte Moderno, fue directora de Artes Plásticas de la UNAM, fue maestra mía en la licenciatura, y bueno, pues su opinión para mí pesa, ¿no? Me dejó frío. Después se complementa cuando lees a Joan Fontcuberta, maestro de fotografía en la Universidad de Barcelona, historiador de la fotografía, fotógrafo. Tiene un texto muy interesante que se llama La furia de las imágenes, y acuña, este hombre, Fontcuberta, acuña el término de postfotografía. Dice, bueno, ya todo ha sido tomado, ya todo ha sido fotografiado, ya no hay más que fotografiar, ya está hecho el álbum de la fotografía. Ahora lo que nos queda es reciclar las imágenes y darles otro contexto. Quiere decir, vean las imágenes que tomaron hace años, en mi caso, en mi portafolio, en mi archivo, estar viendo imágenes. Y es cierto, coincido, ves imágenes y como que las ves renovadas, ¿no? Y como que te vuelven a llamar la atención y decir, pues quiero publicarla. Pero pues también es desesperanzador porque nosotros estamos aquí porque nos fascina, amamos el hecho de estar fotografiando. Es como la actividad por excelencia para nosotros. Entonces, después de esas frases, veo lo que dice Picasso y siento como una esperanza en el camino, ¿no? Picasso decía, es bueno copiar, no importa copiar, siempre y cuando no te copies a ti mismo. Y digo, es cierto, ¿no? Si ya todo está hecho, no vamos a copiar, pero podemos interpretar. Y de esto voy a hablar al final del video. ¿Qué decían los griegos? Haciendo un poco la historia de lo que es creatividad. ¿Qué decían los griegos de la creatividad? Bueno, pues evidentemente Platón, Aristóteles, el románico, el gótico, la Edad Media, pues no se hablaba de esto porque la creación era única y exclusivamente del demiurgo, de Dios. El hombre no tenía ese poder, ¿no? Entonces, lo que ellos pudieran haber dicho estaba fuera completamente de contexto y ni siquiera existía el término, la palabra creatividad. Todavía podríamos decir que Aristóteles en la Poética, cuando habla de la mímesis, que la mímesis es toda representación artística es una mímesis de la naturaleza, es una copia, hay una interpretación, y esa interpretación es otra palabra importante, es otra palabra que nos debe interesar y que debe de quedar no en el tintero, sino que vamos a volver a mencionarla más adelante en el video. Ahora, ¿hasta cuándo se habla realmente de creación del hombre? Bueno, pues evidentemente después de la Edad Media, en el Renacimiento, Ficino, Pico della Mirandola, con el discurso de la dignidad del hombre, ese antropocentrismo que trae consigo el arte o la época renacentista, el Renacimiento, revalúa la creación y entonces el hombre ya puede ser un artista. O sea, antes, recuerden ustedes que ni siquiera existía la palabra arte, no se hablaba de artistas, se hablaba de tecné, se hablaba de técnicos. Entonces, ya en el Renacimiento, el hombre es un artista, es un creador, se habla del genio, comienzan a nacer las primeras biografías de grandes artistas y entonces ya se puede hablar de creatividad.
solamente en el Renacimiento. Y esta palabra ha ido evolucionando, y hoy en día en el modernismo, en pleno siglo XXI, la creatividad no es exclusiva del arte. Ahora hay creatividad en todo, ¿no? En los deportes, o sea, hay futbolistas muy creativos. No quiere decir que yo lo comparta y esté de acuerdo. Es lo que está sucediendo, ¿no? Futbolistas creativos, boxeadores creativos, panaderos creativos, y no me estoy burlando, es en serio. En juegos de mesa, jugadores de ajedrez muy creativos, ¿sí? Hay una serie de términos que se unen a ciertas o a casi todas las actividades donde hay creatividad, ¿no? Por supuesto, en la ciencia es una forma de creación, yo diría que equiparable al arte, ¿sí? O sea, tanto el científico como el artista, bueno, lo digo porque soy un enamorado de la matemática y porque me encanta la física, la ciencia, entonces creo que ambas, y vamos a hablar al final del video de esa creatividad de un señor que todos ustedes conocen, Alberto Einstein. Entonces, esto hace que casi cualquier actividad humana tenga que ver con la creatividad. Y tiene que ver con la creatividad también con la productividad. O sea, cómo vas a producir creativamente en tu empleo, ¿no? En tu trabajo. ¿Qué es lo que vas a hacer para ser más creativo y más productivo? Y entonces empiezan esos términos de innovación, de solución de problemas, de planeación a largo plazo, de una serie de términos que son más industriales, más empresariales que estéticos, artísticos, ¿no? Entonces se dice, ¿usted cree que es creativo? Claro, todos somos creativos, todos somos seres humanos. El ser humano es creativo. Y entonces te dice, el simple hecho de combinar tu ropa ya es un acto creativo, ¿no? Pues sí, sí es cierto, es verdad. Pero nosotros no nos vamos a esa creatividad, ni a esos cursos de creatividad que de repente dan en las licenciaturas. En la licenciatura donde yo di muchos años clase, había una materia que se llamaba creatividad, ¿no? Y yo les decía, me daría terror dar esa materia porque no tengo ni idea cómo se puede enseñar a ser creativo. Creo que no se puede enseñar a ser creativo, pero desde el punto de vista empresarial sí se puede, ¿no? Y te dan plastilina, te dan unos palillos, te dan un celofán, te dan 2 hojas de papel, y a un equipo de 4 personas les dicen, a ver, armen un avión, ¿no? Y entonces están generando una serie o propiciando una serie de cualidades en los empleados. El empleador, que es lo que le interesa, para que trabajen en equipo, para que tengan ideas, para que innoven, para que tengan proyectos nuevos que pueden impactar al final en términos económicos. Nosotros estamos hablando de la creatividad en el arte, y la creatividad en el arte no se puede enseñar de esa manera. Incluso con este boom de la creatividad y del ser creativo, y en tu empresa y en tu negocio y en todos lados, hasta en tus relaciones interpersonales, ya los científicos, todo es ciencia hoy, ¿no? Todo lo han cientificado, no sé si se puede decir así. Ya existe la neurociencia, entonces hay un dilema de dónde está exactamente la creatividad en el cerebro, ¿no? Cómo se comunican los diferentes lados, pues, del hemisferios del cerebro, ¿no? Si el hemisferio derecho, si el hemisferio izquierdo. ¿De veras importará eso? A lo mejor ni está en el cerebro, ¿no? A lo mejor está en el páncreas o en el estómago, no sabemos, ¿no? A lo mejor es en el estómago, porque el estómago es un creador de emociones, ¿no? O un receptor de emociones. Entonces, a mí sinceramente como fotógrafo me vale gorro dónde está la creatividad, ¿no? Si en el cerebro, si en el pie, si en el hemisferio derecho o en el hemisferio izquierdo, ¿no? A mí lo que me importa es
¿qué pienso acerca de la creatividad? ¿Cómo se genera la creatividad, ¿no? Y es donde voy a citar a Leonardo, ¿sí? Que es el primer personaje renacentista que habla específicamente de creación, de creatividad. No Pico de la Mirandola, que él habla del antropocentrismo, del hombre como centro del universo. Si el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, entonces si Dios crea, el hombre también puede crear, ¿no? Y la creación artística en este tipo de filósofos renacentistas e incluso de la Ilustración, la creación artística es la más cercana a la creación de Dios. Bueno, entonces, para mí la creatividad es energía, y no lo digo como maestro gurú del New Age, no. Pues todo es energía, ¿no? Y dices, bueno, pues ¿qué es? ¿Energía mecánica, energía eléctrica? ¿De cuál, no? No, es una energía, es un impulso, es un deseo, es un sentimiento, tiene que ver con todo eso. Todo genera esta energía, ¿sí? Es un momentum. En física el momentum es exactamente cuando un cuerpo empieza a desplazarse, cuando un cuerpo empieza a generar trabajo, energía, eso es el momentum. Entonces, eso es la creatividad, un momentum. Creo que no hay una receta para generar ese momentum, esa energía. No hay una pastillita. Bueno, ya el LSD decidieron algunos que puede ser una pastilla que puede generar esa creatividad, ¿no? No lo creo. Creo que la creatividad la genera el propio ser humano a partir de sus emociones, a partir de sus sentimientos y a partir de algo que todos tenemos, que es el pensamiento. Einstein, que lo había mencionado, hablaba de sus famosos experimentos mentales, que eran una maravilla. Él decía de niño, ¿qué sucedería si yo me monto en un rayo de luz? Muchos años después, saliendo de su oficina de patentes en Berna, va en el tranvía y se imagina y dice, ¿qué pasaría si este tranvía fuera a la velocidad de la luz? Y en ese momento voltea a ver el reloj de la Catedral de Berna y ve que el reloj está parado. Pero no porque esté parado, ve que no se mueve. Con el movimiento de él, el reloj no se mueve. Y eso, esa fumada mental, si ustedes quieren llamarlo así, generó la teoría de la relatividad y la teoría de la relatividad universal, la general y la universal. O sea, revolucionó la física que durante todos los años se creyó perfecta, se revolucionó con ese experimento mental de qué pasaría si este tranvía fuera a la velocidad de la luz. Y entonces nosotros también generamos ese tipo de creaciones cuando vemos fotos de otro, cuando las vemos y nos fascina esa foto y nos apropiamos de esa foto y esa foto nos da la idea de hacer una foto parecida pero interpretada por nosotros mismos. Y entonces, como les decía, vuelvo a citar a Tere del Conde. ¿Para qué tomaste eso si ya todo el mundo lo ha hecho? Entonces vamos más allá, ¿no? ¿Para qué un pianista graba el Vals Mefisto de Liszt o la Fantasía Cromática de Bach o alguna obra de Ravel a dos pianos? ¿Para qué una orquesta graba la Novena Sinfonía de Beethoven? ¡Qué hueva! No necesariamente una vil copia, sino una interpretación de eso que nos gustó, o un cuadro que nos gustó, o un objeto en una tienda, ¿no? Un plato, un florero, que te da la idea y dices, híjole, quiero hacer una foto. La misma luz, de repente vas por la calle y ves una luz y dices, quiero hacer una imagen con esta luz, ¿no? ¿Cómo la puedo volver a captar o cómo la puedo reproducir en un estudio? Eso te empieza a generar creatividad, ¿sí?
te empieza a generar creatividad cuando vas por la calle y ves una hoja, que a mí me ha sucedido, y ves una hoja seca y la recoges con todo el cuidado para que no se rompa, o un insecto. He recogido mariposas, he recogido hojas, he recogido N número de objetos, porque eso me genera una idea, ¿sí? Esto me hace pensar en la creatividad. Ahora, hay un último elemento que es bien importante, que ahorita voy a mencionar, pero quisiera mencionar una costumbre que teníamos una querida amiga y yo en la Academia de San Carlos. Después ella es casi mi hermana, o por lo menos en esa época fuimos como hermanos. Después de las clases en San Carlos nos íbamos a su casa a planear el trabajo, ¿no? Algún trabajo de algún profesor, de alguna materia. Y era una odisea hacer el trabajo, porque ella terminaba poltronada en un sillón, yo terminaba poltronado en otro sillón, viendo el techo, viendo una mosquita, en un acto de flojera extrema. Pero esa flojera extrema nos llevaba a un punto en el que de repente a alguien se le ocurría una idea, o a ella o a mí, y empezamos a deliberar y hacíamos nuestro trabajo, ¿no? Esto fue ya tan sistemático que lo empezamos a usar como un método, ¿sí? Y entonces, en ese entonces leo el tratado de la pintura de Leonardo da Vinci, y en una parte del Tratatus dice: cuando yo estoy plácidamente, cuando mi cuerpo está descansando, cuando mi cuerpo reposa y no tiene ninguna dolencia, cuando no hay ruidos que me alteren, cuando casi la vista se aletarga, antes de dormir en la noche, es cuando soy más creativo. Y dijimos, puta, tenemos razón. Teníamos razón, porque ya cuando estás en una flojera sublime, ¿sí?, es cuando en ese momento puedes ser más creativo, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque si tienes que ir a pagar X, si tienes que ir a la tintorería, si quedaste con una persona para tomar un café, y después tienes que hacer un trabajo, y después quieres ver tu programa favorito, o sea, tienes tanta madre en la cabeza que ¿cómo vas a crear? No puedes crear, tienes que estar en ese estado de letargo que muy elegantemente llama Leonardo, y nosotros lo conocíamos como una hueva sublime, ¿no? O sea, estar que nos valía madre el mundo, ¿no? Entonces, es cierto, tienes que estar libre de todos esos compromisos cotidianos, ¿sí? Y que hacer la tarea, y que el otro, y que aquello, y que ya se me hizo tarde, y que sales corriendo. Así no se puede crear, tienes que estar muy en paz para crear, ¿no? Entonces decíamos, Leonardo tuvo razón. Entonces pues dices, bueno, si ves algo en un comercio, si ves fotos de algún colega o algún fotógrafo famoso y te genera esa inquietud y quieres transformar esa imagen a lo que tú puedes hacer o quieres hacer, si recoges algo en la calle o si simplemente estás en la hueva, eso es el momento de crear, pensar, pero pensar tranquilamente, sin problemas, sin broncas. Sin embargo, no hay una receta. Yo quiero hablar de una película que se llama Historias de Nueva York, que plantea este grave problema en un artista de una manera maravillosa. Yo les recomiendo de verdad que la vean. Historias de Nueva York tiene un capítulo, porque son varios capítulos, son 3 historias. Una es de Francis Ford Coppola, otra es de Woody Allen, y a la que yo me refiero, que es la primera, es de Martin Scorsese. El actor es Nick Nolte y la actriz es Rosanna Arquette, una actriz que ya había trabajado con Scorsese. La fotografía es de Néstor Almendros, que fue mi maestro. En realidad la película es una joyita, ¿sí? Como todo lo que hizo Scorsese o que hace o que va a hacer, ¿no? La película trata de un pintor que es como una, no quiero decir parodia porque no es de risa, es como una semblanza de Jackson Pollock, este pintor tan famoso que avienta la pintura en el lienzo, ¿no? Esta obra trata, esta película trata
de cómo se enfrenta un pintor a hacer su obra, que tiene que resolver en 3 semanas porque tiene una gran exposición, es un hombre famosísimo, y no puede crear, está tapado porque la creatividad de repente se niega, estás estéril completamente. Hay épocas en la vida en que no tienes creatividad, simplemente cierro el estudio y le quito las pilas a mis cámaras y me resigno, ¿no? Entonces, este cuate está en ese proceso. Pero este cuate vive con una disque asistente que anda con él, asistente, pareja, hay una dualidad ahí muy extraña. Dice que él le pasa tips de cómo pintar y ella le sirve como asistente y está aprendiendo cosas invaluables con el gran maestro, pero la verdad es un rollo más sexual, erótico, están como enfermos estos cuates, ¿no? Ella ya no lo desea, anda con otro fulano, él tiene un deseo gigantesco por ella y genera esta energía de amor, odio, deseo, celos, porque anda con el otro. Hay una escena fuertísima en que le dice, ¿qué tengo que hacer para hacer para que me hagas caso, para que me desees, para que quieras estar conmigo? Y entonces ella cínicamente voltea a ver a una patrulla que está enfrente, en la otra acera, y le dice, bueno, pues dale un beso al patrullero y hablamos, ¿no? Y este güey, siendo el pintor, o sea, repito, un Jackson Pollock en Nueva York, va y le intenta dar un beso al tipo ¿no? El tipo lo retira con un tolete, con un bastón, y cuando él voltea ella ya ni siquiera está ahí, ¿no? Entonces, todo eso que es denigrante para él, le empieza a generar, ¿sí? Y no quiero decir que sea la única manera, ni que sea la ideal, le empieza a generar esa energía creativa. Y está lleno de estas escenas que son muy simbólicas. Hay una escena en donde este güey se para frente al cuadro y literalmente se le queda viendo, no tiene los pinceles en la mano, están sus colores, están todas las herramientas que, por ejemplo, un fotógrafo serían las cámaras, los lentes, los flashes, la iluminación, los tripiés. Y este cuate está ido, no puede hacer nada. Agarra su pelota de básquetbol y se pone a botarla en el estudio, y en el estudio tiene una canasta y empieza a tirar unas canastas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le genera esto? Pues las pinches broncas que trae, el mega encabronamiento de los celos, del deseo, del sentirse no deseado, del desamor, del amor, del odio, todo eso mezclado, que es una bomba atómica. El artista en general lo puede como inducir a la parte de la creatividad, ¿sí? Eso es lo que me encantaría que vieran de la película. Ahora, pues les voy a contar, no sé si quieran, es que el final es una maravilla porque ahí es donde te das cuenta de todo esto, y como sé que muchos no lo van a ver, si la van a ver, si la de veras la quieren ver, pues tápense los oídos, porque voy a decir el final. Al final está él en la exposición, flashes de cámaras y gente entrevistándole, bla, bla, bla. Y entonces se queda viendo ese mismo cuadro, el que vio anteriormente, que no le podía hacer nada al cuadro. Se queda viendo ese cuadro. Y entonces una chava que es la que lleva las copas de vino para repartir en los invitados, se le queda viendo. Y entonces él la voltea a ver y le dice, ¿qué me ves? Y dice, no lo veo, lo admiro. Dice, pero pues, ¿qué me admiras? Dice, pues porque usted es un artista. Y entonces le dice, ¿tú eres artista? Y se ríe y dice, no, artista es usted, yo nada más quiero aprender a pintar. Y entonces le dice, está con la persona correcta. Yo te voy a enseñar a pintar si tú me ayudas, si eres mi asistente. Otra vez lo mismo, ¿no? O sea, como que repite el círculo, porque es su forma de generar esta energía, este sentimiento, y pintar. Ay, me quedé callado porque hay una frase de un tipo en esa exposición, se le acerca
y le dice, yo lo quiero felicitar. Y dice, ¿por qué? Dice, porque cuando veo su obra me dan ganas de divorciarme. Es de risa, ¿no? Pero a lo mejor este cuate es tan violento en su obra que sí le provoca eso a este pobre sujeto, ¿no? Entonces, eso es para mí la creatividad. Una emoción, un impulso, algo que no puedes dejar de hacer. Tienes que hacerlo, porque de eso vives. Y me refiero no en dinero, sino de esa adrenalina de estar atrás de la cámara y de buscar una escena y de generar un proyecto con solo ver una hoja seca, ¿sí? No me importa si me pagan, si no me pagan, si hago negocio, si no hago negocio. A mí me gusta hacer fotografía y cuando hago fotografía no hay tiempo. Cuando hago fotografía el tiempo no cuenta. Y lo que podrían hacer también es encontrar qué es lo que los motiva, ¿no? ¿Qué es lo que los lleva a crear eso? ¿Qué es lo que los lleva a tener esa energía? Espero que lo encuentren y muchas gracias por verme. Bueno, la palabra clave de todo este video de creatividad es libertad. Hay que crear libremente sin pensar si va a gustar, si no va a gustar, si está bien, si está mal, qué van a decir, no importa. Sean libres y hagan sus fotos. Eso es si no la clave, un muy buen inicio. Gracias. Hasta luego.